La playa está aquí al fondo, miren esto. Un valor de $250. Alguien de la familia, algún miembro me dijo, "Estás en mi casa". La familia Dupont mantiene una demanda en una corte internacional. Hoy les mostraré una mansión que en el momento que se construyó fue la residencia privada más grande de toda Latinoamérica. Tiene 3 pisos, 7 habitaciones, una cava de vino, un muelle, un club de golf y una historia que todos debieran conocer. Así que te invito a quedarte hasta el final, que este video promete. Hoy les hablo de la mansión Xanadu, del señor Dupont. Dada su influencia y negocios, decide mandar a construir una casa en Varadero en junio de 1928. Para establecer su residencia temporal, el señor Dupont escoge uno de los lugares más paradisíacos y maravillosos de la península de Icacos, aquí en Varadero, situado en la costa norte de las Peñas de San Bernardino, punto más alto de la península. En aquellos años, por la cifra de 90.000 pesos, equivalente a $90.000 en la actualidad, Dupont compra 180 hectáreas de tierra. Diseñada en 1927, pero su construcción se llevó a cabo entre los años 1928 y 1931 por los famosos arquitectos Félix Cabarrocas y Evelio Gobantes, los mismos arquitectos que tuvieron que ver con la construcción del Capitolio, la Biblioteca Nacional, la Universidad de La Habana, el Hotel Nacional, o sea, los sitios más importantes de Cuba. Pero ¿quién es Dupont? Irene Dupont fue un multimillonario norteamericano de origen francés. Nace en Delaware, Estados Unidos, el 21 de diciembre de 1876. Llegó a ser el presidente de una de las más grandes empresas multinacionales de la industria de la química del mundo, con una fortuna estimada a 400 millones. Llegó a estar entre los 20 norteamericanos más ricos del mundo en su momento. Dupont se casó con una prima segunda suya y tuvo 9 hijos. Tenía aquí en Cuba esta casa de descanso, venía solo en los veranos y era fanático del golf. De hecho, en esta casa está ubicada el único campo de golf profesional que tiene Cuba. Antes el campo solo tenía 9 hoyos, pero hoy tiene 18, por lo que lo convierte en un club profesional. Más adelante estaré mostrando sus áreas. En el video de hoy voy a mostrarte el interior de la propiedad y todas sus áreas aledañas, el club de golf, la parte de la playa, así que te invito a quedarte que el video promete mucho. La mansión Xanadu no guarda una relación formal evidente con otras construcciones cubanas de la época. Resulta más bien un verdadero monumento al eclecticismo, con elementos de aquí y de allá, ideas que parecen traídas no por los proyectistas, sino por el propio Dupont y su manera de entender la arquitectura desde el punto de vista norteamericano. Para la construcción de Xanadu se trajeron de Santiago de Cuba maderas preciosas, entre ellas caoba, cedro, sabicú, jiquí, en combinación con mármoles procedentes de Cuba, España e Italia. Y este es un órgano electromecánico que mediante un sistema de 3.000 tubos lleva la música a distintos espacios desde el primer piso hasta el tercero. Solo existen 3 ejemplares de esto y 2 eran propiedad de Dupont. Estamos hablando de una época en la que no existía la amplificación, o si no, eso se hubiese resuelto como ahora con unas speakers o bocinas. A pesar de que los interiores están concebidos con buen gusto y predominan en ellas mármoles italianos y maderas preciosas, no hay en la casona obras artísticas de gran valor, exceptuando una colección completa de la Enciclopedia Británica. En especial, los cuadros colocados en las paredes son de intrascendente factura. Solo 2 tienen cierto mérito histórico, que le fueron obsequiados a Dupont por Celia Triolet, hija de Ernesto Triolet, propietario de la famosa botica Matancera. Esto aquí es parte del restaurante que ha sido convertido esto. En cuanto a los motivos decorativos, la mayoría se relacionan con el ambiente marino, peces, rosas náuticas, timones que adornan. Es por ello que vista desde la costa, la construcción simula un barco y lleva en sus 2 extremos los faroles rojo y verde, que señalan en el lenguaje de las naves babor y estribor. Algo muy interesante sobre esta casa es su excelente ubicación. Está enclavada sobre la peña de San Bernardino, sí,
el punto más alto de la península de Icacos. Fue la primera edificación con 3 pisos aquí en Varadero. Está distribuida en 7 habitaciones, 3 terrazas, una de ellas convertida en el bar del tercer piso, 7 balcones, un muelle, un campo de golf con 18 hoyos y mucho más, muchas cosas más tiene esta mansión. Algo que me llama mucho la atención aquí en esta parte de atrás del patio trasero de la casa es que la playa está aquí al fondo. Miren esto, miren esto, miren este detalle. Miren cómo la playa está aquí mismo. Wow, algo sorprendente, de verdad sorprendente. Esto ahora aquí funciona como restaurante, por eso son las mesitas, pero está vacío. Los precios aquí no son nada baratos, son bastante cariñosos. Pero se mantiene súper bien conservada la casa y muy bonito este detalle aquí del agua como llega aquí. Le había dicho que el muelle, pero el muelle actualmente no está funcionando. Y miren estos cristales que hay aquí bordeando toda esa área. Qué bonito. Ahora subiremos a la segunda planta y como dato curioso, te cuento que a Dupont le gustaba hacer muchas fiestas en la mansión mientras estaba en Cuba y en el año 1957, que fue cuando vino por última vez, sufrió un accidente en estas mismas escaleras y decidió marcharse a los Estados Unidos a recuperarse y al parecer no le dio tiempo a retornar porque solo 2 años después triunfa la revolución y existe uno de los procesos que marcaron la llegada de Fidel al poder y es que nacionaliza las empresas y expropia casi todas estas grandes propiedades y chalets, la mayoría de personas que estaban en desacuerdo con la revolución. Desde aquí también tenemos una vista al club de golf. Esto es como un balcón que tiene esta pequeña terracita. Todos estos salones de esta casa se ven que mantienen un buen estado de conservación, donde fueron objeto de una minuciosa restauración para mantenerla como un icono del Varadero histórico, en armonía con las más modernas edificaciones que se han construido alrededor en los últimos años. Tal es así que a pesar de encontrarse ubicada en un entorno tropical, la sala principal de la planta baja había una estufa completa en todo el sentido de la palabra y que realmente pudo haber servido para calentar las noches varaderenses. Caminamos por estos pasillos de la segunda planta para mostrarles una de las habitaciones que rentan aquí. Entramos a la habitación y se puede ver que es bastante acogedora. Me dicen que tiene conserje, servicio de habitaciones y el precio de la noche aquí tiene un valor de $250 con desayuno incluido. Un precio bastante alto, pienso yo, pero me imagino que hay quien le guste la exclusividad de este hotel. Las demás habitaciones son parecidas, mantienen el mismo concepto decorativo. Quizás cambia que algunas tengan una cama king size. Esta tiene minibar, televisor. Quiero destacar que este video no es publicidad, solo cuento la historia de la casa, pero ya que estoy aquí, lo muestro todo para quienes nunca han venido como yo, la conozcan. Este es el closet vestidor de madera. En el baño los mármoles son originales traídos de Italia. Dicen que durante la primera etapa de restauración la casa no tuvo cambios notables. Fue después del triunfo de la revolución que se remozan los interiores, pero mantienen casi todo original. Este es el otro pasillo oeste de la mansión. Justo aquí al final se encuentra la habitación Dupont, una suite que no pude entrar porque está reservada en estos momentos por clientes. Estos balcones se encuentran bordeando toda la segunda planta. En los terrenos de afuera de la casa Dupont habían domesticado varias iguanas. Una duda muy grande que tengo es sobre a qué cadena hotelera pertenece esta residencia. Estuve hablando con un trabajador y le pregunté si esto pertenecía a Gaviota, a Isla Azul o alguna cadena extranjera y me dijo que no. O sea que esto al parecer es de bien arriba, porque me señaló para un golfista y cuando lo miré bien, no lo reconocía y me dijo que era Tony Castro, sí, el hijo de Fidel Castro. Al parecer habitúa mucho a venir aquí y juega bastante golf en estas instalaciones. Vamos a subir a la tercera planta, al bar. Así que si te va gustando el video, déjame tu like. Bastante pequeño esto aquí.
Aprecien los techos de esta mansión. Trabajos como estos ya no se ven. Aquí tenemos el bar. Los precios de cócteles y bebidas son en MLC, o sea, moneda libremente convertible, dólares o euros. Miren las vistas que se tienen desde aquí. Este es un toilet que hay aquí arriba en el bar. La primera etapa de restauración no tuvo cambios notables. Fue hasta después del triunfo de la Revolución que se remozan parte del interior de la propiedad. A pesar de que la casa se conocía como Mansión Dupont, también después del triunfo de la Revolución cambió su nombre a Las Américas y convertida en restaurante. Irene Dupont falleció el 19 de diciembre de 1963 en Delaware, el mismo día que la mansión que él construyó en Varadero abrió sus puertas como el restaurante Las Américas. Tienes que visitar esta increíble mansión. Desde ahí arriba tiene una vista imponente a todo el club de golf y del lado allá se ve toda la playa. O sea, esto también cumple función de mirador. Actualmente esto es un sitio multifuncional, cumple función de hotel, de restaurante, de club de golf, de mirador, de museo, de bar aquí arriba, pero tiene este increíble elevador clásico de la época que todavía funciona. Vamos a probarlo a ver qué tal. Mira esto. Oh. Pensamos que no, pero sí, sí funciona. Esto aquí a donde vamos era el antiguo garaje de la casa. Actualmente es la Pro Shop, así le llaman, la tienda del club de golf donde los golfistas compran sus tickets y nada, empiezan las rondas de juego. Todo es aquí, es en esta sede aquí que hay aquí. Vamos a ver si podemos verla, al menos por fuera. Ah, miren los carritos de golf, miren. Oh, mira qué bien. Efectivamente, ahí dice Pro Shop y aquí Caddy House. Aquí están los carritos. Me han dicho que Irene Dupont era muy bueno con sus empleados y con las familias de estos. Tanto es así que se dice por ahí que sus trabajadores, a medida que fueron llegando a Estados Unidos, se les ayudó a tener un apartamento en un edificio de Nueva York. Él murió mucho antes que esto, pero sus herederos le cumplieron este deseo. No sé qué tan cierto sea. Algo que también quisiera añadir es que Dupont contribuyó con el desarrollo de la península. Tanto es así que donde se encuentra en la actualidad el Hotel Internacional de Varadero eran terrenos pertenecientes a la mansión, el cual el propio Dupont se los vendió a la compañía constructora Peñas de Icacos por $150,000. Otro dato del que se habla muy poco es sobre el barrio Dupont, al lado del Parque Josone en Varadero, en la avenida 54, para muchos la mejor barriada de la península. Dicen que los atardeceres que se ven desde aquí, desde la mansión, son los más lindos que se ven en todo Varadero. No sé si eso será cierto o no, pero sé que el sol cae por allá, aquella parte, y la mansión tiene una ubicación perfecta para eso. Esta es la parte del club de golf. Habían unas personas por allá jugando. Y bueno, quiero hablarles del costo de la propiedad. Que esta casa tuvo un valor total de $1.300.000. Estamos hablando de 1928, cuando era bastante dinero. No sé si sea demasiado dinero o fue el precio real. El precio de la obra fue de $1.300.000. $1.300.000, En el pero 28. y En el el 28. en 1928. Eso es contando los muebles, Todo lo que se invirtió. todo lo que se invirtió en la construcción. Oh,
Y eso, me imagino que la familia igual tenga constancia de eso. Esta casa se hizo una casa de playa y al capricho del señor Irene Dupont. No era una casa de familia. Él se hizo de esta casa, inspirado en un poema, hizo esa casa. Aquí venía a hacer fiesta y orgías. Eso lo sabemos. Es decir, que la familia prácticamente empieza a involucrarse. Puede haber parte de la familia que en algún momento determinado vino, pero muy selectiva. No era una casa que venían aquí cada vez que lo deseaban. Era invitado por él y con previo, porque él tenía una intención con la casa, de cargar, de desahogarse, de disfrutar en el buen sentido de que era una casa de placer, una casa que se hizo ilusionada por un poema y él venía a descansar. No era que venía con toda la familia, a vez en cuando, y era un caprichito. Alguien de la familia, algún miembro me dijo, su casa es mi casa. Su casa es mi casa. Muy jocosamente, no lo hizo en forma, sino y ya. Y yo le como que la casa que ellos es... se reconocían que esta casa a ellos le pertenece. ¿Cómo se llama? Ellos venían en calidad de clientes y uno no está para enfrentarlo ni nada. Yo me sonreí, punto y ya. Ellos me lo dijeron en esa forma muy jocosa. Es muy linda pasar en tu casa, en mi casa, sí, algo así. Me sonreí. Gracias. Bueno. Como pudieron escuchar con sus propias palabras de la misma historiadora de la propiedad, al parecer la familia Dupont sí mantiene una demanda en alguna corte internacional reclamando lo que algún día fue de ellos, esta hermosa residencia. La familia Dupont, tengo entendido que sigue siendo una familia muy poderosa en la actualidad en los Estados Unidos. Por su belleza, la mansión Xanadu es un sitio donde se le toman fotos a muchas quinceañeras y la comunidad también prefiere bañarse en estas áreas de playa porque están menos concurridas. Desde este carrito los invito a visitar la mansión Dupont, a recorrer sus áreas, su club de golf, a conocer su historia y si te gustó el material, déjame tu like, suscríbete, déjame tu comentario y nos vemos la próxima semana con un video similar o interesante, pero siempre aportando valor y conocimiento. Cuídense mucho, caballeros. Bye, bye, bye.